Buenas noches, familia. ¿Cómo se encuentran esta noche? Feliz sábado y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que es que no está prendido aquí al frente y por eso es que no. Ahora lo prendí, Alexis. 1, 2, 1, 2. Ahora sí. Sí, era que no estaba prendido aquí. Bienvenido, familia. Un poquito más de volumen, por favor, a nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, Apocalipsis y la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Este es otro seminario con algunos elementos. Les recuerdo que hoy a nuestros invitados les toca recibir el primer regalo, que es el DVD de los eventos finales de la profecía bíblica. Y mirando al pastor Ortiz, creo que va a ser al final, que se va a hacer, al final. Así que cuando terminemos no se vaya para que entregarle a nuestros invitados el DVD. También recuerden que el próximo 12 será el último día y estaremos dando también a nuestros invitados la revista de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Que va profundizando más sobre estas profecías que estamos hablando y muchas otras cosas que no da tiempo a cubrir porque solamente tenemos 2 semanas para cubrir estas profecías. Así que se lo damos también. Recuerden que al final, si tenemos para sobrar, aquellos hermanos que han estado, que no han faltado, y también aquellos que trajeron invitados, ¿verdad? También entonces van a estar en consideración para recibir un regalo. Si usted trajo un invitado que viene al seminario, pues entonces también queremos que usted también reciba un regalo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Así significa eso que entonces usted no tiene que tirar las manos para arriba porque ya terminó. Apenas estamos por mitad del seminario. Todavía falta una semana más. Así que usted todavía tiene tiempo para traer a alguien, a un vecino. Quizás no vino la primera semana. Vuelva a invitarlo a ver si viene durante esta segunda semana para que venga a acompañarnos. Recuerden que mañana estaremos aquí ¿desde qué hora? Desde antes, ¿verdad? La iglesia se reúne desde antes, pero a las 11 tendré yo la presentación de la abominación desoladora de Babilonia, parte número 1. Empezaremos a estudiar el aspecto de la profecía que nos está hablando de la bestia, de la marca de la bestia, de la imagen de la bestia, del anticristo. Una parte muy importante que la Biblia nos advierte que tenemos que estar preparados porque ese es parte del gran engaño final. Recuerden que el diablo va a utilizar, ya leímos, la bestia y el anticristo para engañar ¿a cuánta gente? A todo el mundo. Así que vamos a ver cuál es ese engaño y por qué es tan importante entender y comprender estas cosas. Luego va a haber almuerzo mañana, así que si no se preocupe para que pueda estar con nosotros, porque luego regresamos ¿a qué hora? A las 4 de la tarde para la parte número 2. En la primera parte iremos como investigadores, vamos a hacer como un juicio y vamos a sacar las características y luego en la tarde vamos a revelar toda esa información. Así que vengan mañana a las 11, también estaremos transmitiendo en vivo y a las 4. Luego regresamos el domingo a las 7:30 con el tema la imagen de la bestia. Así como la profecía de Apocalipsis nos advierte sobre no adorar a la bestia y no recibir la marca de la bestia, también nos habla de la imagen de la bestia. Así que ese tema está relacionado. Todo el asunto de la bestia, la marca de la bestia, el anticristo, todo está relacionado. El domingo vamos a estudiar la imagen de la bestia directamente. Y luego el lunes tendremos la parte número 2, ¿verdad? Nuevamente un tema bastante abarcante, así que lo tenemos que estudiar en 2 pedazos. El martes el tema será la victoria sobre el pecado y el sellamiento final. Amén. Vamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a ir. Hoy lo vamos a hablar también en preparación para los eventos finales y las cosas que van a venir sobre la tierra. Y eso tiene que ver con el sellamiento y el sello de Dios y la marca de la bestia. Luego el miércoles el tema será la aflicción del alma en el día de expiación. Vamos a estudiar y vamos a ver. Así como sabemos que nuestro sumo sacerdote ha entrado en el lugar santísimo, en el día de la expiación ha comenzado su obra final. La pregunta es, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros aquí en la tierra? ¿Será que estamos aquí de vacaciones, tirando las manos para arriba, sentados en una hamaca esperando a que regrese? ¿O tenemos también nosotros una obra que hacer para prepararnos para cuando venga Cristo Jesús? Amén. Y lo estudiaremos todo a la luz del gran día del juicio, conocido como el día de la expiación o el Yom Kippur en la Biblia. El jueves estamos libres y regresamos el viernes para el tema la reforma protestante y el evangelio eterno. Vamos a ver, familia, que hay un falso evangelio que se está predicando
en el mundo. Cristo dice, cuidado con los falsos maestros, ¿verdad? Cuidado, dice Juan, que te vengan a enseñar un evangelio o unas doctrinas falsas, porque la verdadera doctrina viene de Cristo. Vamos a ver cómo está relacionado eso con la historia de la Reforma protestante. Pero el tema de esta noche se titula La iglesia de la Odisea, la tercera parte, el bautismo del Espíritu Santo. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, puede hacerlo. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra sentado en esta noche. Padre Santo, gracias por el privilegio y el honor que nos concede de estar aquí nuevamente. Gracias, Padre, porque estamos aquí en este santo lugar, en este tu santo día para estudiar tu santa palabra. Permite, Padre, que pueda ser de bendición, que pueda ser de gozo y que sobre todo podamos no solamente entender y comprender el mensaje que tienes para nosotros, sino sobre todo que podamos obedecerlo. Gracias por escucharnos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. También le queremos dar saludo a los que nos están viendo por medio de Salvación TV, canal 8.3, 8.4, escuchando por Radio Sol 98.3 FM, y los que nos están viendo por las diferentes redes sociales, tanto de Salvación TV en Facebook como también de nuestra página Descubriendo el Apocalipsis. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que hemos estado estudiando, familia, los paralelismos que aparecen en la profecía apocalíptica, ¿verdad? Lo que es el método de la recapitulación es la misma información que Dios presenta desde otros aspectos diferentes. Si les recuerdan, les dije que Apocalipsis está dividido en dos partes. Básicamente hasta el capítulo 14 está la primera parte, lo que se conoce como la parte histórica, y luego del 15 en adelante está lo que se conoce como la parte escatológica. Eso vamos a estudiarlo un poco más adelante, pero hemos estado enfocándonos en esa primera parte y viendo los aspectos históricos y cómo se está repitiendo, y sobre todo cómo nosotros tenemos que estar preparados para estos eventos finales. Amén. Y hemos en estos últimos 2 días, 3 con el día de hoy, estudiado específicamente el mensaje de la séptima iglesia de la profecía, conocido como la iglesia de la Odisea, ¿verdad? ¿Por qué estamos estudiando el mensaje de la Odisea? Porque históricamente nosotros nos encontramos en esta última etapa de la iglesia, ¿verdad? La última etapa antes del fin, antes del regreso de Cristo Jesús, se conoce como la iglesia de la Odisea, y ahí nos encontramos nosotros, y por eso lo estamos estudiando, porque es un mensaje de amonestación y de preparación que Dios envía para estos eventos finales, para que podamos estar listos. ¿Cuántos dicen amén? Y la pregunta que nos hicimos es que, ¿será que mi vida está en línea con la palabra de Dios, verdad? Porque vimos que en la iglesia de Odisea, ¿cuántas condiciones espirituales hay? 3. ¿Cuáles son? Frío, caliente y tibio. Y entonces, el asunto que estamos estudiando es, ¿en dónde caigo yo? ¿Soy un cristiano frío? ¿Soy un cristiano caliente o soy un cristiano tibio, verdad? ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque el tibio, ¿qué le pasa al tibio? ¿El tibio se salva? Si se queda tibio, no, ¿verdad? Porque dice Cristo que va a hacer ¿qué con ellos? Los va a vomitar, ¿verdad? En otras palabras, le da náusea. Es paralelo a cuando Cristo dice, apártate de mí que no te conozco, ¿verdad? Es el mismo contexto. No se van a salvar, ellos tienen que salir de esa condición. ¿Por qué? Porque piensan que están muy bien, ¿verdad? No creen que tienen que venir, no creen, no buscan el arrepentimiento porque creen que están muy bien. Piensan que son tremenda chulería de cristianos y no se dan cuenta que están completamente perdidos. Gloria a Dios por los fríos. ¿Por qué? Porque aunque el frío no es la condición en que queremos estar, ¿verdad? No queremos estar arrastrando los pies espiritualmente, pero por lo menos el frío está ¿qué? El frío está consciente de su condición. ¿Están conmigo? Y hoy vamos a estudiar los calientes. ¿Por qué es importante esto, familia? Yo les compartí con ustedes el Salmo 139, versículo 23 al 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ¿qué? Mis pensamientos. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón por la cual debemos ser examinados y probados por Dios? Para ver si ¿qué? Para ver si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué? Para que podamos apartarnos de ese camino de la perversidad y podemos ser guiados ¿por dónde? Por el camino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Este versículo, familia, yo se lo voy a enviar. ¿Cuántos les están llegando los correos electrónicos con los mensajes? Muy bien. Si usted me dio su correo electrónico y aún no le ha llegado nada, me lo tiene que volver a dar, porque hay veces que por un número, por una letra se devuelve. Así que usted vuelve a mí o a mi esposa, igual los que están escuchando por medio de las redes sociales, también pueden ponerlo
en la página nuevamente si no la han recibido. Y los que están escuchando por radio, si desean recibir la información, nos pueden llamar al 787-479-1005 o al 787-410-1469. Además de que ahí estamos también recibiendo peticiones de oración. Amén. Así que estamos estudiando esto, familia, porque tenemos que probar, tenemos que examinar, tenemos que ver en dónde estamos. ¿Por qué? Porque nadie se quiere perder. Todo el mundo, tú preguntas, ¿quién se quiere salvar? Y todo el mundo levanta la mano. Pero la Biblia dice que son muy pocos. La mayoría no se va a salvar, familia. Cristo dice, el camino de la perdición es ancho y son muchos. La mayoría va por ahí. Y el camino de la perdición es estrecho y son pocos. Y Él no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Así que la mayoría, familia, que creen que están bien, no estamos. Entonces, aquí no es asunto que quién está bien o quién está mal. Aquí la pregunta es, ¿estoy yo bien o estoy mal? ¿Están conmigo? Yo, ¿dónde estoy? ¿En dónde me encuentro yo? Para saber. Y por eso estábamos estudiando, analizando este asunto de los calientes y los tibios. Y por eso, familia, recuerden, todo esto lo estamos estudiando a la luz de ¿qué? A la luz del santuario. ¿Por qué estamos estudiando el santuario? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué está en el santuario? El plan de salvación. Muy bien. ¿Y cuál es el plan de salvación? Hay como 2 o 3 que se recuerdan. Llevamos una semana en esto. ¿Cuál es el plan de salvación? Que podamos morar nuevamente en la presencia de Dios. ¿Por qué no podemos morar en la presencia de Dios? Por culpa del pecado. ¿Están conmigo? Así que en el santuario está explicado, detallado, desglosado cómo Dios reconcilia al ser humano con la divinidad. Amén. Porque el pecado nos ha separado. En el santuario está explicado cómo vamos a regresar a la presencia del Padre. Pregunta, en el santuario, ¿en dónde está localizado la presencia de Dios? En el lugar santísimo. Ahora le pregunto, ¿en dónde tenemos que estar nosotros entonces? En el lugar santísimo. ¿Están conmigo? Ay, lo que viene por ahí todavía falta candela para llegar. Pero vamos a llegar. Estaremos llegando, específicamente vamos a aterrizar en el lugar santísimo con el tema del, creo que es martes o miércoles, uno de los dos. Usted siga, venga para los dos, para que no se pierda ninguno de los dos, amén. Pero ahí está, familia, el mensaje. Y nosotros entonces estudiamos para poder entender quiénes son los tibios, quiénes son también en la Biblia. No solamente se le llama tibios, sino también se le llaman los cabritos, ¿verdad que sí? Los cabritos, los sensuales, se le llama la cizaña, ¿verdad? Y vimos que la cizaña, dice que la cizaña es hijo de ¿quién? Hijo de Satanás. ¿Seré yo creyéndome que soy un hijo de Dios y soy un hijo del diablo? Y hablamos sobre este concepto. Son temas, familia, que hay que presentarlos, amén. Dios envía el mensaje de la iglesia de Odisea, específicamente a los tibios. ¿Para qué? Para que se arrepientan, amén, porque Dios los ama también. Y Dios quiere que se salven, pero no pueden quedarse en esa condición. Para entender los tibios tuvimos que estudiar y mirar la vida de ¿quién? De Lucifer, ¿verdad? Lucifer, el ser creado más inteligente, más poderoso, más hermoso de todos los seres jamás creados en la historia del universo. Portador de luz, ¿verdad? Su propósito era llevar y dar al universo entero a conocer y a defender el carácter de Dios, la persona del Dios, el trono de Dios. Y vimos que decía en Ezequiel capítulo 28, 14 al 16, tú ¿cómo era? Querubín, grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ¿quién? La maldad surgió, nació lamentablemente en este ser llamado Lucifer. Y dice que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad. ¿Y qué hizo? Y pecó. Pregunta, ¿qué dice aquí? Que Lucifer fue el que se halló en el ¿qué? La maldad, la iniquidad y el pecado. En él surgió. Ahora le hago una pregunta. ¿Y qué es el pecado? Pues primero de Juan 3, 4 y 8 dice, el diablo peca, transgrede desde el principio. ¿Qué está transgrediendo desde el principio el diablo? El pecado es violación de la ley. Así que el diablo, ¿qué hace? Ataca, transgrede, viola la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Él era uno de esos querubines. Él era el más alto de todos, el número 1, encargado de cuidar
el trono, el gobierno, los principios del gobierno de Dios, y fue el mismo que se levantó y se rebeló en contra de esos mismos 10 mandamientos que estábamos nosotros estudiando. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Estamos dando un repasito sobre la temática y luego vimos que ese ser, se me pasó decirle algo. ¿Saben lo que la palabra iniquidad significa? La palabra iniquidad en griego es la palabra anomia. La palabra anomia es una palabra compuesta. Anomia. A en griego, el que está en contra, nomia, la ley. En otras palabras, iniquidad significa ¿qué? Estar en contra de la santa ley de Dios. ¿Están conmigo? Eso es lo que significa pecado, todo significa y va por el mismo rumbo. Y ese ser entonces pasó de ser Lucifer, se convirtió en ¿quién? En Satanás, en el acusador, el que señala, ¿verdad que sí? El que acusa. ¿Y a quién empezó a acusar Satanás? Empezó a acusar y a señalar ¿a quién? Al mismo Dios, ¿verdad? Y vimos que hubo una rebelión, una pelea, una guerra. Recuerden que aunque parece indicar, la gente piensa que fue una pelea ahí a golpes y por fuerza. Esto no puede ser una guerra a fuerza. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, familia. ¿Están conmigo? El diablo no puede el diablo no puede con Dios. Esto es una guerra de ¿qué? De ideas, ¿verdad? Es un debate, básicamente. Es un debate de ideas. No estoy implicando que no hay elementos físicos. Lo que estoy diciendo es que no es lo primordial y lo fundamental. ¿Por qué? Porque sería una pelea injusta. Sería como una hormiga pelear con un elefante. Eso no es una pelea, familia. ¿Están conmigo? Porque Dios es mucho más poderoso, infinitamente más poderoso que cualquier ser creado. Entonces es un asunto de ideas. Y vimos ese debate que se formó en el cielo. Y Lucifer, Satanás, se levantó en contra de Dios y fue echado. Y una de las acusaciones fue ¿cuál? Dios no debe gobernar ni merece la adoración, sino que Dios es un dictador malo, es egoísta, es corrupto y es mentiroso. Y muchas acusaciones más aparecen por toda la Biblia de parte del diablo, señalando y acusando a Dios, que Dios no es bueno. Pregunta, ¿no pasa lo mismo hoy en día sobre esta tierra? Sí, entonces las acusaciones del diablo no han muerto todavía. Tú puedes destruir, Dios podía haber destruido al diablo y no hace nada porque la idea, el pensamiento sigue, ¿verdad? Y esa misma filosofía, familia, está aquí. Pero pregunta, ¿esta primera acusación fue probada falsa? ¿Sí o no? Sí. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, amén. Ahí se le viró la tortilla al diablo y se vio que él se estaba autorreflexionando sobre él, lo que él estaba acusando a Dios. Él era el corrupto, él era el mentiroso, él era el asesino, amén. Y la cruz del Calvario silenció todas las acusaciones del diablo, que todo el universo, ¿verdad? Muchos habían dudado de lo bueno de Dios. ¿Y quién merecía ser el gobernador? ¿Quién merecía ser el rey del universo? Y gracias a Cristo Jesús, el carácter de Dios ha sido vindicado. ¿Cuántos dicen amén? Pero todavía queda un lugar en el universo donde el carácter de Dios no ha sido vindicado completamente. ¿Dónde es eso? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra, familia, y vamos a ver cuando hablemos del Armagedón, esa es la guerra final. Un pueblo que quiere vindicar el carácter de Dios y el diablo que quiere destruirlos para que no lo hagan. ¿Están conmigo? Y vemos entonces, ahí está la victoria, ¿verdad? La vindicación, la evidencia de este gran conflicto. Pero otra acusación que el diablo dice es que la santa ley, ¿qué hace? Limita la libertad de los seres creados y no es necesario para ser feliz, ¿verdad? El diablo ataca la ley de Dios. El diablo no le gusta la ley de Dios, ¿verdad? Y vemos entonces que ¿es verdad eso que dice? No. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Estaban en la gloria de Dios y por haber desobedecido un mandato de Dios, ¿qué pasó? Bienvenidos a este mundo. Bienvenidos a esta tierra caída, donde tanto asesinato y violencia, enfermedad y suicidio. Esto es un desastre, familia. ¿Gracias a qué? A la desobediencia de los mandamientos de Dios, al pecado que entró. Así que no me digan que la desobediencia a la ley de Dios trae felicidad. Al revés, trae lo que estamos viviendo en este mundo. Un mundo corrompido, un mundo que se está yendo a pique y cada vez está peor y peor y peor. Y gloria a Dios que Cristo, familia, murió por nuestros pecados. Amén. Cristo mostró la importancia de los 10 mandamientos porque dice la Biblia que Dios ni a su propio Hijo escatimó. ¿Por qué? Porque Él cargó nuestros pecados. Y si Cristo lo hizo y murió por nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir viviendo en el pecado? ¿Seguir transgrediendo la santa ley de Dios? Porque Cristo murió por nuestros pecados, por la transgresión de la ley. Al revés, ¿ahora qué?
ahora levantamos esos principios divinos. Amén. Y dice Pablo en Romanos capítulo 6, ¿qué sois? Porque sois salvos por gracia, echamos a un lado la ley. Y el mismo Pablo contesta, imposible. ¿Cómo nosotros que hayamos sido salvos y perdonados del pecado, vamos a seguir viviendo en él? ¿Verdad? Sería volver a crucificar a Jesucristo. Sería deshonrar a Jesucristo. Por eso, 10 principios divinos. Recuerden, la ley de Dios es una delicia, es una bendición. ¿Por qué? Porque nos enseña lo que es el pecado. ¿Y cuál es lo importante de saber lo que es el pecado? Para no pecar, para no acercarte a él. Amén. Es lindo. Yo siempre me gusta usar el ejemplo cuando uno está en las montañas, ¿verdad? Yo le tengo miedo a las alturas, a las que son bien arriba. Y ¿alguien aquí ha ido alguna vez a Yosemite? Yosemite, el parque Yosemite, lindo. Eso es uno de los parques más lindos de Estados Unidos. Pero allá arriba, familia, usted va ahí subiendo y ahí no hay barandita, ¿verdad? ¿Qué son las baranditas? Cuando ponen las baranditas de metal, allá arriba no hay. También en Colorado, por allá también estaba, yo viví en Colorado un tiempo y también allá arriba, esos 13,000 pies para allá arriba, tampoco hay barandita. Pregúntale a mi esposa cómo yo ando conduciendo ahí. Así, ¿verdad? Y yo no miraba. Me acuerdo que la primera vez que fui a Yosemite, yo iba, se lo digo, yo iba al borde de la muerte. Porque el señor que estaba conduciendo, parece que le acaban de regalar la licencia. Y en todo el 45 minutos para arriba, y todo el camino de las personas que cuando guía y te habla te mira. Y yo iba así, al borde de la muerte todo el camino. Nunca en mi vida he orado tanto como esos 45 minutos, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando usted está conduciendo y está en las baranditas, usted anda como más tranquilo, ¿verdad? Más relajado. No significa que uno tampoco va a andar por ahí como un desquiciado, pero usted anda más tranquilito, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí está esa protección. Lo mismo cuando los nenes chiquitos, los chiquitos, se le ponen las rejitas, ¿verdad? Para que no entren a la cocina o para que no se vayan por las escaleras. Esa reja está ahí para usted mostrarle al chiquito cuán poderoso y cuán fuerte es usted. No, está ahí ¿por qué? Por amor. Porque usted no quiere que se dañe. Familia, los 10 mandamientos son las rejitas, las verjas, las baranditas que Dios pone para que no nos vayamos, ¿verdad? Para que no sigamos viviendo en pecado, para que podamos tener vida. Es bastante difícil es que vivir en este mundo ya, pero cuando evitamos el pecado, familia, podemos entonces respirar un poco del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Y eso, familia, es lo que enseña la última acusación del enemigo. Dios no es justo porque su ley exige demasiado. Y ya que nosotros somos de naturaleza caída, es imposible guardar los 10 mandamientos. Esa es una acusación del diablo también, señalando a Dios, diciéndole a los seres humanos, es que Dios es muy injusto con ustedes porque Él les pide que guarden sus mandamientos. Ustedes no pueden, ¿verdad? Yo no puedo. Así señala, mira qué injusto es Dios. Esa última acusación la vamos a contestar más adelante. ¿Están conmigo? De una manera espectacular con Romanos capítulo 8. ¿Cuántos dicen amén? Familia, lo que les mencioné es esto. La Biblia es básicamente un juicio. La Biblia es un juicio, es un tribunal. El santuario es un tribunal. ¿Y quién está en juicio? El carácter de Dios. El carácter de Dios ha sido puesto en tela de juicio y el diablo por medio de sus acusaciones. ¿Y qué hace Dios? La historia de la Biblia es la vindicación del carácter de Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús, y vamos a ver por medio de usted y de mí. Amén. Por medio de nosotros somos los instrumentos para mostrarle al universo y a la tierra que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Así que dentro de esta rebelión, familia, dentro de todo este movimiento, entonces estamos viendo que quiénes son los hijos del enemigo. Pues te tienes que preguntar dentro de la iglesia, ¿eres oveja o eres cabrito? Yo no creo que haya una ilustración mejor que esa sobre quiénes son. La cizaña, ¿verdad? Las ovejas son humildes, son mansas, ¿verdad? Los cabritos, peleoneros, rebeldes, revolcosos. ¿Usted es un instrumento de unión en la iglesia o un instrumento de división? ¿Usted ayuda a resolver los problemas o usted es la persona que crea los problemas? ¿Usted le gusta ser una persona acusadora en la iglesia, estar señalando y apuntando a los demás? Algo que he aprendido en mi vida: cuando hay un hermano o una hermana que está señalando a los demás, es porque algo está escondiendo de sí mismo y no quiere que la gente lo mire. Eso no falla.
no falla como anciano y como pastor que me ha tocado. Los que están así apuntando y señalando, algo trae escondido este. Y cuando aparece, ya sabía yo. Porque el que ha conocido el amor perdonador de Dios no está señalando a los demás y tratando de apuñalarlos y pisotearlos. Está ayudándolos, colaborando, trabajando con ellos, orando por ellos. Amén. Ese es el asunto, familia. Tengo una frase que nunca se me ha olvidado de un pastor llamado Adalberto Torres, un pastor cubano que he trabajado varias veces ya allá en la Florida. Y él me dijo una oración una vez que nunca se me ha olvidado. Él me dijo: mire, Carlos, yo nunca he tenido problemas en la iglesia entre hermanos y hermanas consagrados. Se ríen porque saben. ¿Por qué? Porque los hermanos y las hermanitas consagrados saben cómo resolver sus disputas. Amén. La Biblia lo explica. ¿Cómo es? Juntos en oración y buscar la reconciliación. Dice: nunca he tenido problemas entre hermanos consagrados en la iglesia. Siempre son los cabritos los que traen problemas y los que revuelcan el asunto. Amén. Me tengo que preguntar yo: ¿soy yo un apoyo a mi iglesia? ¿Soy un apoyo al pastor? ¿O soy yo una resistencia a mi iglesia? ¿Están conmigo? Son cosas que tenemos que ver para darnos cuenta de que si somos verdaderamente ¿qué? Si somos trigo o si somos cizaña. Así que en este debate, familia, en esta polémica que hemos estado hablando, ¿verdad? Sobre el tibio, noten esto, la iglesia lo dice: el tibio, ¿qué necesita? El tibio necesita ¿qué? Un encuentro con Cristo. Igual que Saulo había mencionado, Saulo pensaba que estaba muy bien, ¿verdad que sí? Saulo pensaba que era lo mejor que había sobre la tierra, persiguiendo a la iglesia, atacando. Él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. ¿Cuándo fue que se dio cuenta de su error? ¿Cuándo fue? Cuando tuvo un encuentro con Cristo. Amén. El tibio aún no ha tenido un encuentro con Cristo. ¿Qué es lo que pasa con el frío? El frío sí tuvo un encuentro con Cristo, pero ¿qué le pasó? No fue instruido correctamente y o no mantuvo su relación diaria con Jesús. ¿Están conmigo? Tuvo ese encuentro, conoció el amor perdonador de Cristo, pero no supo o no se le enseñó cómo mantener esa relación, cómo seguirla alimentando. ¿Están conmigo? Y por eso se convierte en frío. Y el caliente, vamos a ver que el caliente sigue el camino de la consagración y la santidad de regreso hacia ¿dónde? De regreso hacia el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, familia, el concepto de lo que es ser un cristiano caliente. ¿Cuántos están conmigo? Y para eso entonces tenemos que hablar de ¿qué? Del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Y hay un problema grave en la iglesia con el concepto del bautismo del Espíritu Santo. Les voy a mostrar por qué. Levánteme la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes están aquí han sido bautizados en agua? Levánteme la mano. ¿Cuántos han sido bautizados en agua? Han sido... Muy bien, ahora bájeme la mano. Le voy a hacer otra pregunta, pero no quiero que nadie me levante la mano. No me la levanten, por favor. Siempre hay alguien que no la levante. Ahora, levánteme la mano, no me la levante. ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? Y por experiencia, por eso ya yo no le pido a nadie que levante la mano. Por experiencia, casi todos los que han sido bautizados en agua, levantan la mano cuando pregunto si han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y eso es un error. Eso no es verdad. Y mucha gente se sorprende. ¿Cómo es así? Yo he tenido hermanos que me han peleado casi. Yo fui bautizado en agua y ahí yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Yo, bueno, hermano, hermana, yo no estoy aquí para discutir, pero si usted quiere que estudiemos la Biblia y yo explicarle el peligro de creer que usted tiene ambas con un evento, es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra iglesia se ha infiltrado esta creencia de pensar de que automáticamente somos bautizados del Espíritu Santo. Pensar que automáticamente cuando usted viene al Señor, que usted recibió la unción del Espíritu Santo, y esos peligros que sean esas filosofías raras en otros lugares se han infiltrado en nuestra iglesia, ¿verdad? Y hoy en día usted lo estudia, usted lo escucha, que la gente a veces dice: Señor, bautízalo con tu Santo Espíritu, ¿verdad? Bautízalo con tu Santo Espíritu. Y hago una pregunta: si hay una persona que no está viviendo
como los principios de Dios. Una persona que vive como un papagayo, como un chivo sin ley. ¿Usted se cree porque yo diga, Señor, bautiza a esta persona en el Espíritu Santo, que la persona va a ser bautizada en el Espíritu Santo? ¿Yo tengo ese poder? Jamás en la vida. Y hoy en día creemos que podemos manejar el Espíritu Santo, que nosotros tenemos un control y decimos, Espíritu Santo, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Aquí nosotros no mandamos el Espíritu Santo, aquí el Espíritu Santo nos manda a nosotros. Él es el que está en control, o por lo menos quiere estar en control para bendecirnos, pero nosotros somos muy cabritos a veces, ¿verdad? La hermana Dios sabía exactamente lo que estaba diciendo. A veces somos muy cabritos y no nos dejamos mover, no nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, para entender el bautismo del Espíritu Santo tenemos que regresar a las 3 dimensiones de la salvación. Vamos a ver, lo voy a quitar. ¿Cuáles son las 3 dimensiones de la salvación? La justificación, santificación y glorificación. Muy bien, la justificación tiene que ver con la penalidad por el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Cristo como Cordero pagó esa penalidad, amén. La santificación tiene que ver con ¿qué cosa? Con el poder del pecado en tu vida. ¿Por qué? Porque aunque tú hayas sido perdonado, todavía somos ¿qué? Todavía somos esclavos del pecado. Entonces Dios no solamente quiere perdonar mis pecados, sino que Dios me quiere limpiar del pecado en mi vida. Dios quiere ¿qué? Dios quiere darme la victoria sobre el pecado en mi vida. Y eso es por medio del sacerdocio, de la obra de sacerdocio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Y la última dimensión de la salvación es la glorificación, que tiene que ver con la presencia del pecado. Cuando Cristo regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores, se acabó el poder del pecado en este universo. ¿Cuántos dicen amén? Y eventualmente vamos a ver, al final, el último día, vamos a hablar del tema del milenio y cómo Dios va a acabar, y la muerte y el pecado y todo será echado en un lago de fuego. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Así que escúcheme bien, ¿por qué traigo esto a colación? Porque hoy no voy a hablar de justificación. ¿Están conmigo? Ya hablamos de la justificación, ya hablamos que nosotros no tenemos ninguna parte más que ¿qué? Más que aceptarlo, ¿verdad? Abrir nuestro corazón a recibirlo. Pero hoy vamos a hablar de la santificación, que recuerden, la santificación y la justificación van tomados de la mano. ¿Están conmigo? La justificación es la plataforma sobre la cual Dios santifica. En otras palabras, Dios no justifica o perdona al que no se va a dejar limpiar y santificar. Van tomados de las manos. Ambos aspectos son una y la otra cosa. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dentro entonces del sacerdocio, dentro de la obra de Cristo, entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros mucho hablamos del Espíritu Santo, mucho invocamos al Espíritu Santo, mucho mencionamos al Espíritu Santo, pero muy poco estudiamos, enseñamos la obra del Espíritu Santo. Hoy quiero hablar un poco más adelante en el seminario, vamos a entrar un poco más de lleno sobre esta temática. Ahora, vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo tiene una significación muy directa en griego. La palabra significa estar completamente cubierto por algo o totalmente sumergido en algo. ¿Están conmigo? Por eso se le llama el bautismo de ¿qué? El bautismo de agua. ¿Por qué? Porque el bautismo bíblico, ¿cómo es? Estar completamente sumergido en agua o totalmente cubierto por agua. ¿Están conmigo? Eso es lo que significa la palabra bautismo. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo donde utiliza la palabra bautismo no en el contexto de agua. Noten Mateo 20 al 22 dice: entonces se le acercó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo, Jesús le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo que ordena, cabrita o ovejita. Ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así que aquí vino la cabrita a decirle al rey: mira, mis hijos, pónmelos a la mano derecha y en la mano izquierda. Note lo que le dijo Jesús. Jesús le respondió: no sabes lo que me estás pidiendo. ¿Podrán beber ellos del vaso que yo de beber y de ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron que podemos, ¿verdad? Muy presumidos ellos, pensaban que ellos estaban listos para los asuntos. Le hago una pregunta: ¿estaban listos? No, no estaban listos. Ahora, cuando Jesús menciona el bautismo, aquí en este contexto, ¿de qué está hablando? Ya había sido bautizado por agua.
Así que no puede estar hablando del bautismo de agua, ¿verdad? ¿A qué se refiere Jesucristo con la palabra que es ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Bueno, si la palabra bautismo significa estar completamente sumergido en o totalmente cubierto por, significa entonces que en qué Jesucristo iba a estar cubierto. ¿Qué era lo que iba a venir sobre él que lo iba a tomar completamente? Pues familia, el dolor, la angustia, la sangre, ¿verdad que sí? ¿Fue Cristo, no fue Jesucristo cubierto por agonía, por dolor, por sufrimiento, tanto que por poco lo mata antes de llegar a la cruz del Calvario en el Getsemaní? Así de angustioso, familia. Y encima de eso, la pela que le dieron y todo lo demás que hicieron. ¿Estaban los discípulos listos para pasar por esto? No estaban listos o preparados para pasar por ese bautismo que Jesucristo había mencionado. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, ¿qué es esto? Vayan conmigo, por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 1, versículo 33. Juan capítulo 1, versículo 33. Juan 1, 33. Esta frase del bautismo del Espíritu Santo se utiliza en los 4 evangelios. ¿En cuántos evangelios? En los 4. Significa que si la misma frase aparece en los 4 evangelios, significa que es ¿qué? Sumamente importante. ¿Están conmigo? Porque si se repite y se repite y se repite, es que presten atención, es que enfóquense en lo que Dios está tratando de decir. Dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que es el Padre, hablando a Juan el Bautista, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es ¿quién? Ese es el que bautiza ¿con quién? Así que Juan ¿con qué bautizaba? Con agua. Pero le dijo, aquel que va a venir, que está hablando del Hijo, aquel va a bautizar ¿en qué? Con el Espíritu Santo. Vayan conmigo a Lucas. Lucas capítulo 3. Vamos a ver otro más. No lo vamos a leer los 4, en las notas van a estar, pero es muy fácil de encontrar. Se encuentran siempre a principio del ministerio de Jesucristo. Lucas capítulo 3, versículo número 16. Noten aquí lo que está diciendo Juan el Bautista. Vamos a empezar en el 15. Lucas 3, versículo 15. ¿Cuántos llegaron ya? Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo ¿en qué? En agua, ¿verdad? Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y en fuego. Ay, 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 candela. Así que Cristo iba a bautizar a su iglesia en Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, noten que Jesucristo también menciona en Juan 3:5, en verdad te digo que el que no nace ¿de qué? Del agua y también ¿de qué? Del Espíritu, ¿qué cosa? No puede entrar en el reino de Dios. Así que hay que nacer ¿de qué? Tanto del agua, el bautismo de agua y ¿qué más? Y del Espíritu, que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten, les voy a mostrar que no son el mismo evento. Ambos tienen que ocurrir en la vida de una persona y no ocurren. Muy pocas veces en la Biblia ocurre a la misma vez. Muy pocas veces, hay muy pocas excepciones, pero por lo general no ocurre así. Y Cristo es una de esas excepciones, aunque Cristo tenía el bautismo del Espíritu Santo desde el comienzo. Ahora, vamos a hablar cuál es la obra del Espíritu Santo para entender la diferencia entre aceptar a Jesucristo y ser bautizado en el Espíritu Santo. Vamos a empezar a estudiar y hablar sobre la obra del Espíritu Santo. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el primer paso o la primera obra del Espíritu Santo en la vida de una persona? ¿Cuál es? Muy bien, escuché a algunos que lo dijeran correctamente. Vayan conmigo a Juan 16. Vamos a leerlo en Juan 16 para aquellas personas que quizás nunca lo han visto anteriormente. Juan capítulo 16, ¿qué es lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona? Juan capítulo 16 y vayan conmigo al versículo número 7. Juan 16, 7. ¿Cuántos están ahí? La pregunta es, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? El primer paso
de la obra del Espíritu Santo en la vida de un ser humano. Juan 16, versículo 7. ¿Cuántos están ahí? Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿quién? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué cosa? Pregunta: ¿cuándo iba a venir el Espíritu Santo? Cuando Cristo se fuere. ¿Están conmigo? Cristo dice: ustedes le conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque al yo tomar básicamente este cuerpo humano, estoy ahora limitado en tiempo y espacio, ¿verdad? Al yo tomar la naturaleza humana, estoy limitado en tiempo y espacio. Así que yo no puedo entrar dentro de cada uno de ustedes para ayudarlos. ¿En qué? En este proceso de que ustedes vivan de acuerdo a los principios de Dios. Pero yo me voy a ir y desde la sede, desde el centro de información allá arriba en el cielo, yo voy a enviar al Espíritu Santo, y ese sí que va a poder entrar dentro de cada uno de ustedes. Amén. Y va a poder ayudarles. ¿A qué? Vamos a ver más adelante que lo que el Espíritu Santo hace es que nos devuelve la fuerza de voluntad. El pecado nos ha quitado nuestra fuerza de voluntad. El Espíritu Santo la devuelve. Dice el versículo 8, Cristo sigue hablando: y cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos dicen amén? La primera obra del Espíritu Santo entonces es convencernos ¿de qué? De pecado, luego de justicia y luego de juicio. Interesante: pecado, justicia y juicio. ¿Cuántas dimensiones tiene el santuario? 3. El pecado se resuelve en el patio, la justicia en el lugar santo y el juicio en el lugar santísimo. Noten cómo todo está relacionado. Pecado, justicia. ¿Justicia en qué sentido? Saber vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Caminar rectamente con Dios. Caminar con Dios. Saber vivir de acuerdo. Eso es lo que significa justicia. Es vivir de acuerdo a lo bueno, a lo justo. ¿Cuántos están conmigo? Y luego el aspecto del juicio que vamos a hablar más adelante. Así que, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El primer paso: convencerte ¿de qué? Del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado es lo que nos tiene aquí. El pecado es lo que ha dañado este mundo. El pecado es lo que nos lleva a la muerte. El pecado es quien nos han destituido de la gloria de Dios. Así que el primer paso de Dios es ¿qué? Resolver el problema del pecado. Ese debe ser la prioridad en la vida de un cristiano. Apartarse del pecado. Ese debe ser el número uno. No es que si la salud es muy importante, no me malentiendan. Los problemas financieros son muy importantes también. Los problemas matrimoniales y la familia son muy importantes. Pero el problema es que esos tres son el síntoma del problema. El problema verdadero es el pecado. Y por eso tenemos que hacer ¿qué? Primero enfocarnos en quitar el pecado de nuestra vida. Eso es cuando usted ha venido al Señor, porque el Espíritu Santo te ha convencido de ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí no termina el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente quiere convencernos del pecado, sino que dice en Hechos capítulo 2 versículo 38: arrepentíos. ¿Arrepentirnos de qué? Del pecado, ¿verdad? ¿Y el pecado qué es? Transgresión de la ley. Pregunta: en el proceso del arrepentimiento, ¿necesitamos los 10 mandamientos? Claro que sí, porque usted no se puede arrepentir de lo que usted no sabe que está haciendo mal. Arrepiéntete y ser bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Número 1, el perdón de los pecados. Y número 2, ¿para hacer qué? Para recibir el don del Espíritu Santo. Cuando dicen amén. Aquí viene el aspecto de la justicia. Usted se arrepiente, el perdón de los pecados. ¿Y qué ocurre? El Espíritu Santo entonces entra literalmente dentro de ti. Por eso la Biblia dice que cuando usted lo hace, tu cuerpo se convierte en un templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios mora en ti. El Espíritu Santo entra dentro de ti. ¿Para hacer qué? Para santificarte, para santificarme, para limpiarme, para purificarme, para quitar todo esto malo, este mal carácter, todo este genio explosivo que nadie aguanta ni soporta. El odio, el rencor, la envidia, la lujuria, la vanidad. Todo eso, familia, ¿por qué el Espíritu Santo lo tiene que arrancar de nosotros? Porque nada de eso puede entrar al reino de Dios. No puede, porque no habrá nada impuro en la presencia de Dios. Así que esas deficiencias de carácter las tenemos que superar ¿cuándo? Aquí en la tierra. Y solamente hay una persona que nos puede ayudar con eso, es el Espíritu Santo. ¿Por medio de la intercesión de quién?
por medio de la intercesión de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Familia, la conversión no es un acto en un momento. La conversión es un proceso diario, es un estilo de vida, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, cambiar esos hábitos, esos pensamientos, esos deseos, limpiar y purificarnos. Noten lo que dice Pablo en Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel, hablando del Espíritu de Cristo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en nosotros, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ¿qué va a hacer con nosotros? Vivificará nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Espíritu, escúcheme bien, que levantó a Cristo de la muerte, es el mismo Espíritu, dice Pablo, que quiere entrar en nosotros y darnos vida. Eso es lo que significa vivificar. Vivificar es ¿qué? Dar vida. Significa que antes del Espíritu Santo entrar en su vida, usted estaba muerto. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy en día lo que enseñan la cultura es que, irte de vacaciones, eso es vivir. Irte a la playa y tomar Corona, eso es vivir, ¿verdad? Cada vez que bajo por la Valdoriote y voy a ir como si fuera para Plaza Las Américas hacia el Viejo San Juan, hay un gran letrero ahí en ese edificio que está allá a mano izquierda y ahí están tomándose las coronas y dicen, esto es vida. Y yo lo veo y digo, eso es muerte. Porque la Biblia dice que sin el Espíritu Santo no hay vida. Porque el ser humano está muerto, condenado en sus pecados. Estará vivo físicamente, pero eventualmente eso se va a acabar también. ¿Están conmigo? La vida comienza cuando el Espíritu Santo entra dentro de ti y empieza a ayudarnos a ver las cosas como son, a darnos claridad de pensamiento, darnos claridad de carácter, limpiar y purificar nuestras vidas. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y cómo nos vivifica el Espíritu Santo? Miren qué lindo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Allá decía en Hechos 2:38, ¿verdad? Arrepentíos y sed bautizados para el perdón de los pecados. Pues eso está ligado a ¿qué? Arrepentimiento tiene que ver con ¿qué? Con confesar nuestros pecados. Y cuando los confiesas, ¿qué sucede? Dios nos va limpiando. Amén. Limpiando de alguna de la maldad. Ahí dice de toda maldad. Amén. ¿Cómo Dios nos vivifica? Pues va sacando el pecado de nuestra vida. Va cambiando los pensamientos, los sentimientos, los deseos, los hábitos. Nos va restaurando a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Que se refleje la vida de nuestro Señor en nuestra vida. Eso, familia, dice la Biblia, es vivir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le hago una pregunta. ¿Tiene el Espíritu Santo el poder de transformarme a mí en un abrir y cerrar de ojos así, de un pestañear? Claro que sí, porque Dios es todopoderoso. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no ocurre? Que no nos transforma completamente en un instante. Porque no lo dejamos. Porque decimos que queremos vivir en santidad. Decimos que queremos vivir vidas victoriosas. Por un lado lo decimos y por el otro estamos alimentando la carne. ¿Saben por qué los leones no se comieron a Daniel? Porque Daniel no olía a carne. Debo bajar esa ahí para que se quede un ratito, porque más adelante le vamos a dar ahí. Y no era que no tenían hambre, porque después cuando los sacaron y los otros fueron, los que se los comieron a ellos. ¿Están conmigo? El problema es que queremos vivir vidas en el espíritu, pero estamos alimentando ¿qué? La vida en la carne. ¿Están conmigo? Y por eso el Espíritu Santo está deseoso de hacer la obra completa, pero es que no lo dejamos. Ponemos interrupción y como ya hemos aprendido, Dios es amor. Y la esencia del amor es la libertad. Dios no va a obligarnos. Dios no nos va a forzar. Dios va a hacer cuando nosotros cedamos ante Él, cuando nosotros nos humillemos, entonces Él lo va a hacer cuando nosotros decidamos. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo esto que le acabo de mencionar, familia, son los inicios, son los primeros pasos
en el proceso de la reconciliación total, en la restauración total. El final, la meta de cada cristiano, escúcheme bien, debe ser, mejor se lo pongo de esta manera. Si yo le pregunto a un cristiano, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Todos me van a decir, llegar al reino de los cielos. En gloria a Dios, porque eso no es mala meta, yo también quiero llegar. Pero en esta vida, ese paso es más después. Nosotros debemos tener metas a corto plazo. Al igual que en una escuela o cualquier taller o algo que usted toma, hay metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La meta a largo plazo es llegar al reino de los cielos, amén. Pero la meta a corto plazo debe ser ¿qué? Estar consagrándonos, recibiendo más y más del Espíritu Santo. ¿Para que qué? Para que podamos ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, para que podamos ser bautizados con todo el poder del Espíritu. ¿Están conmigo? Esa es la meta del Espíritu Santo en este mundo. Llenarme, completamente estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo significa que yo le he rendido todo mi ser a Dios. No queda nada que rendirle. El Espíritu Santo me utiliza como Él sabe, como Él quiere y como Él necesita. No como yo creo que debería hacerlo, como a mí me gustaría, como yo creo que me conviene. No, es una entrega total. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, Cristo, lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, ¿sí o no? Claro que sí. Vayan conmigo a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Noten esto, Lucas capítulo 3. Lucas 3. Perdón, el 4. Lucas 4. Lucas capítulo 4, versículo 1. Noten lo que dice aquí. Les voy a mostrar lo que es vivir una vida cuando una persona está llena del poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús, ¿qué? ¿Cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. ¿Estaba Jesús lleno del Espíritu Santo? ¿Estaba bautizado del Espíritu Santo, completamente cubierto? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pregunta, ¿quién tiene en su bucket list, o mejor se lo digo de manera puertorriqueña, quién tiene en su listita en la nevera las cosas que tiene que hacer? ¿Verdad? Todo el mundo tiene, bueno, pues yo quiero ir a Jerusalén, o yo quiero ir a la Torre de Eiffel, o yo quiero ir a yo no sé dónde, a Machu Picchu. Todo el mundo tiene una meta de cosas que quiere hacer. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen en su lista de metas o cosas que tienen que hacer en su vida irse al desierto por 40 días sin comer nada? Levántame la mano. ¿Nadie? Y si alguien le dijera a usted, mira, una de las metas mías es irme al desierto por 40 días y no comer nada, ¿usted qué pensaría? Este está loco, ¿verdad? Pues aquí hay uno que lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús no vino aquí a hacer su voluntad. Jesús no vino aquí a estar de pasarela, ni de venir a tratar de disfrutar la buena vida. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dijo, nosotros para prepararte para la gran obra que vas a hacer, hay que ir al desierto por 40 días. Y Jesús, ¿qué hizo? Se dejó llevar por el Espíritu Santo. Amén. En contra de lo que toda lógica diría de hacer, Jesús lo hizo. Amén. Porque eso era lo que tenía que hacer para prepararse para su misión de salvación. ¿Cuántos quieren decirle gracias a Jesús por haberte ido al desierto por 40 días? Gloria a Dios, porque eso fue lo que lo preparó. Amén. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es tener todo el poder del Espíritu Santo? Lucas capítulo 4, míralo aquí lo explica. ¿Qué es lo que hace una persona que está lleno del Espíritu Santo? Una persona que está llena del Espíritu Santo, nota lo que dice el versículo número 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que hace una persona que está completamente llena del Espíritu Santo? Que ha dejado el yo, el ego, lo ha puesto a un lado y ha dejado que el Espíritu Santo haga la obra que quiere. ¿Sale a qué? Sale a dar buenas nuevas a los pobres. Es enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Una persona que está llena del Espíritu Santo no está perdiendo el tiempo. Está aquí
enfocado en la misión. Amén. En ir y hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca y hay muchas almas que necesitan escuchar el evangelio de Cristo. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿soy yo así como Jesús? Le voy a hacer una pregunta más difícil. ¿Nos parecemos nosotros más a los discípulos antes de la resurrección o después de la resurrección? Pregunta, ¿había una marcada diferencia entre los discípulos antes de la resurrección de Cristo y después? ¡Oh! Tremenda diferencia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora le hago una pregunta. ¿Los discípulos cuándo habían sido bautizados en agua? Sí, antes de Cristo llegar ya habían sido bautizados en agua. Pregunta, ¿durante los 3 años y medio habían sido bautizados en el Espíritu Santo? No. Caminaron con él 3 años y medio y no estaban llenos del Espíritu Santo. No habían sido aún bautizados en el Espíritu Santo. Y la gente se sorprende cuando escucha eso. ¿Qué? Míralo aquí. Jesucristo explica en Juan 7:37 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Es lindo. Cuando no hay agua y esa agua empieza a correr, usted se lo goza. Esto dijo del Espíritu. Que habían de recibir los que creyesen en él en el futuro, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún que. Le hago una pregunta, ¿cuándo Jesús fue glorificado? En su ascensión. ¿Están conmigo? En su ascensión lo leímos, y note cómo Jesús le dijo a los discípulos antes de irse: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿qué cosa? Seréis o serán. ¿Qué tiempo de verbo es ese? Futuro. Serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Noten que el mismo Jesucristo le dijo a ellos que caminaron con él durante 3 años y medio, ya habían sido bautizados en agua. ¿Qué le dijo? En el futuro vendrá el momento cuando van a recibir el bautismo del Espíritu Santo y de fuego. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿cómo es posible? Y eso ya habíamos estudiado, que ocurrió en Apocalipsis 5 cuando Jesucristo ascendió. Recuerden que estudiamos, y el Espíritu Santo descendió a la tierra. ¿En qué día, en qué evento fue ese? Se conoce como el Pentecostés comenzó. Ahora, la pregunta es: ¿cómo es posible que los discípulos vivieron con Jesucristo durante 3 años y medio y no estaban llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que ellos estaban con él 3 años y medio, hicieron milagros, sanaron, sacaron demonios, ¿verdad que sí? ¿Cómo es posible que no estaban ellos llenos del Espíritu Santo? Vamos a dejar que la Biblia lo explique. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Noten lo que dice. Vamos a dejar que la Biblia explique exactamente esto, porque siempre hay gente que quiere decir: no, yo estoy bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, hermana, con esa lengua asesina que usted tiene, lo único bautismo que usted tiene no es del Espíritu Santo. Lucas capítulo 10, ¿cuántos están ahí? Versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad, lugar donde él había de ir. ¿Verdad? Noten lo que dice el versículo número 7. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, por el obrero es digno de su salario, y no pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y reciben, comer lo que os pongan delante. ¿Y qué le dijo? Sanad a los enfermos que en ellas hayan, y decidles: se ha acercado a vosotros, ¿qué cosa? ¿Quién fue el que le dio potestad y autoridad de ir a sanar a los enfermos? Jesucristo. Jesucristo le dijo a ellos: vayan. Noten el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Noten lo que dice el versículo número 20. Perdón, el 19. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus no se os sujeten, sino regocíjense primero de que nuestros nombres están escritos ¿en dónde? En los cielos, en el libro el libro de la vida. Ahora, ¿cómo es posible que ellos estaban haciendo todas estas cosas y no era porque ellos estaban bautizados con el poder del Espíritu Santo? Porque para usted poder hacer este tipo de obra, usted tiene que tener el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo es posible?
Pues sencillo, familia. El poder del Espíritu Santo que los discípulos estaban utilizando cuando Jesús los mandó era de su porción. Jesús estaba rebosando del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Por los poros se le salía el Espíritu Santo a Jesús. De tan manso era Jesucristo ante el Padre. Noten lo que dice un evento similar ocurrió en Números capítulo 11, 17 y 25. Dice Dios a Moisés: yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti. O sea, va a tomar de la porción del Espíritu de Moisés y lo pondré en ellos. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso ¿en quién? En los 70 varones ancianos. Noten, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran aquí? 70. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo mismo que hizo Dios con Moisés fue lo que hizo aquí con Cristo. Tomó una porción del Espíritu Santo y ¿qué hizo? Se la dio a los discípulos. ¿Por qué le digo que se dio esa porción? Porque más adelante los discípulos tratan o no tratan de sacar demonios. ¿Tratan o no tratan de sanar? Pregunta, ¿le salió? No le salió. Y le dijeron: y Señor, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no nos sale? Porque ellos estaban tratando de hacerlo ¿cómo? Por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. Pensaban que ellos, como les salió una vez, ellos pensaban: pues nosotros tenemos ese poder. ¿Estaban ellos preparados, familia, para tener ese tipo de poder? No, familia. Repito, ¿cómo eran los discípulos antes de la resurrección de Cristo? ¿Eran hombres altruistas, hombres fieles y compasivos que buscaban el arrepentimiento de los samaritanos y de los pecadores? No, claro que no. Eran unos buscones, vamos a hablar claro. Ellos lo que estaban pendientes era que si Jesús va a ser el rey que se va a sentar en el trono de Israel y nosotros estamos con él, entonces nosotros vamos a disfrutar de esos beneficios. Ellos lo que estaban pendientes eran los beneficios terrenales que iba a venir de Jesús sentarse en el trono y ellos ser parte de su gabinete. Eso es lo que estaban pendientes de ellos. ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. ¿Será lo mismo con nosotros? ¿Será que yo estoy aquí sentado como cristiano diciendo: bueno, algo me tiene que caer de ahí arriba, y aquí estoy aquí adentro, ¿verdad? Esperando recibir los beneficios de ser un cristiano, escúcheme bien, sin hacer los sacrificios y las entregas necesarias que viene con la responsabilidad de ser un cristiano. Queremos jugar en ambos parques, queremos disfrutar del mundo y queremos disfrutar del cielo. ¿Me están entendiendo, familia? Ahora, pregunta: ¿qué fue lo que pasó con los discípulos? Vayan conmigo a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos 9. ¿Estamos gozando o no estamos gozando? Marcos 9:30. Noten aquí. Marcos 9:30. Ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo aquí. Marcos 9, vamos a empezar en el 33. Dice Jesucristo: y llegaron a Capernaum, y cuando estuvo en la casa le preguntó: ¿qué estaban disputando entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién iba a ser ¿qué? El mayor de ellos. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será ¿qué? El postrero. ¿Y el qué? El servidor. Un cristiano no viene a esperar a que le sirvan. Un cristiano va a servir. ¿Están conmigo? Si usted cree que usted se merece que lo estén atendiendo y que lo estén... tiene otra cosa. Aquí el asunto en el reino de los cielos, el que sirve es el que va para el reino de los cielos. El que tiene un corazón dispuesto a servir al otro. ¿Están conmigo? A salir. Ahora, la pregunta es: ¿por qué los discípulos no estaban preparados para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a dejar que la Biblia lo conteste en Mateo capítulo 7. Mateo 17. Mateo 17. ¿Por qué los discípulos no estaban preparados para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Me avisan cuando lleguen. Amén. Noten lo que dice el versículo número 14. Mateo 17, 14. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Entonces Jesús le respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Pregunta: ¿estaba frustrado Jesucristo? Ya lleva 3 años y medio casi con estos muchachos y no aprenden, ¿verdad? Le da oportunidad, le ha mostrado y no le entra, no entienden.
Jesús se frustra. Sigue diciendo en el versículo número 18. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella misma hora. 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña: pásate de aquí allá, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Eso vamos a hablarlo más adelante. Familia, ¿cuál era el problema de los discípulos? La falta de... no creían. Le hago una pregunta. ¿Nos parecemos nosotros a los discípulos durante los 3 años y medio o después de la resurrección? Durante. ¿Están conmigo? ¿Qué pasaría? Les voy a dar un ejemplo. Si yo fuese lleno del poder del Espíritu Santo en este momento, ¿qué pasaría si mi carácter no está preparado para ese tipo de poder, para ese tipo de responsabilidad, de poder tener todo el poder del Espíritu Santo y tenerlo accesible a mí? ¿Qué pasaría? Me corrompería completamente. ¿Usted se imagina si yo caminara y con mi sombra yo sanara a la gente? Se vuelve esto una cosa increíble. Es ahora y predico y la gente me dice: ay, porque usted, y yo a veces me creo la gran cosa. Y tiene que el Señor venir y tropezarme para darme cuenta: esto no tiene que ver contigo. Yo prediqué una vez un sermón, un sermonazo. Eso fue una cosa espectacular. ¡Gloria a Dios! Y yo, me acuerdo cuando estaba empezando. Y después fui a otro lugar y prediqué el mismo sermón, y eso parecía un concierto de Coquí. Y yo dije: ¿qué fue lo que pasó? El Señor me dijo: es que esto no tiene que ver contigo. Tú solamente eres un instrumento. La gloria no es para ti, muchacho. Así que bájate de ese caballo si quieres hacer la obra. ¿Están conmigo? Dios no le va a dar un poder tan increíble como es todo el poder del Espíritu Santo a una persona que no tiene el carácter para tenerlo, para manejarlo bien. ¿Por qué? Porque nos corrompería. Dios espera, y a medida que usted se consagra y usted se humilla y suelta el yo, mientras más se suelta, más poder recibe. No es que no tienes todo el poder, porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está ahí, pero el Espíritu Santo va dando de acuerdo a lo que usted entrega. Y así sucesivamente va. Y mientras más usted se entrega, mientras más se consagra, mientras más se humilla, ¿qué recibe? Más poder. Amén. Porque el poder se le da al que se humilla, al que se entrega. Ahora, ¿eso pasa de la noche a la mañana, familia? No, es un proceso. Y es un proceso largo y es un proceso difícil en muchos casos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, ahí es donde nos tenemos que darle cuenta, familia. ¿Será que nosotros necesitamos qué? ¿Un encuentro con Jesús? ¿Será que ya estamos caminando con el Señor, estamos ahí, pero será que necesitamos un encuentro de resurrección? ¿Para qué? Porque lamentablemente, ¿sabes cuándo fue que los discípulos lo cedieron todo? ¿Cuándo fue? Cuando perdieron toda esperanza. Porque cuando arrestaron a Cristo y lo crucificaron, ¿a quiénes estaban buscando? A ellos. A ellos. Y por eso decía en Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. ¿Están conmigo? Ellos tenían miedo porque los iban a buscar a matar. Pregunta, ¿tenían esperanza los judíos? Lo perdieron todo, están en Jerusalén. Todo el mundo los conoce, no pueden salir. Si los encuentran y los ven, los matan. Ellos no tenían más esperanza. Y ahí fue el momento que lo entregaron todo. Y cuando Jesucristo se aparece, ahora es que el asunto, en 40 días Cristo le dijo: lo que no entendieron en 3 años y medio, se lo voy a dar en 40 días. ¿Por qué? Porque ya se habían suelto del orgullo y de la vanagloria, y ya no tenían esperanzas. Y Jesús le dijo que en Hechos 1, 15, 5 y 8, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con ¿qué? Dentro de no muchos días. Y note lo que dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán ¿qué? Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta ¿dónde? Tengo un problema tremendo con este versículo, porque él le dice: me serán testigos en Jerusalén. En otras palabras, cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo, me serán testigos. Pero no tiene sentido. ¿Por qué?
Porque Jesucristo estuvo con ellos 3 años y medio, ¿sí o no? Sí. Pregunta, ¿fueron ellos testigos de lo que Jesús hizo por 3 años y medio? Sí. Entonces, ¿por qué Él le dice que van a ser testigos? Si habían sido testigos oculares durante 3 años y medio. No tiene sentido. ¿Saben por qué no tiene sentido? Porque lo estoy leyendo en español. Pero cuando vas al idioma original, la palabra testigo es la palabra griega que se dice martus. La palabra martus es la raíz para la palabra mártir. ¿Y qué es un mártir? Una persona que da su vida por lo que cree. ¿Me están entendiendo? Ellos eran testigos oculares de lo que Jesús hizo. Pero el verdadero testigo de Dios es aquel que está dispuesto ¿a qué? A dar su vida por Jesucristo. Y si usted está listo para dar su vida por el Señor Jesús, donde usted dice, a mí que me quiten la vida, en vez de yo negar a mi Señor Jesús, en vez de yo seguir viviendo en pecado. Una persona que dice darlo todo por el Señor, que está preparado a morir, pregunta, ¿ha entregado su ego? Completamente. Completamente. Escúcheme bien, esos mismos discípulos que eran unos cobardes cuando fueron a arrestar a Jesús, salieron corriendo enseguida, todos salieron corriendo. Todos ellos se convirtieron o no se convirtieron en mártires. Sí. ¿Por qué? Porque lo habían entregado completamente. Y cuando dieron la entrega completa, cuando no tenían más esperanza, entonces Dios dijo, ahora están listos. Ahora van a dejar que mi Espíritu Santo haga la obra que quiere hacer en ustedes. Y por eso fueron llenos del Espíritu Santo cuando se sometieron completamente. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y cuál es la obra? ¿Cuál es el propósito de ser lleno con el Espíritu Santo? Es para predicar el Evangelio eterno frente a la persecución. ¿Por qué? Porque ellos estaban huyendo, tenían miedo. Y noten que el libro de Hechos, a veces pensamos que el libro de Hechos ellos simplemente están caminando por Jerusalén y están predicando y sanando. No, ellos estaban bajo amenaza de muerte. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esos muchachos salieron de momento de estar escondidos con miedo, salieron con cobardía, con valor, con denuedo, dice la Biblia, a predicar el Evangelio frente a la muerte. Y los encarcelaban y les daban pela y hasta los mataron. Y ellos firmes. ¿Por qué? Porque lo habían cedido todo. Amén. Lo habían entregado todo. Estaban listos a morir por Jesús. Y nosotros decimos que estamos listos. Y cuando viene un apretadito, un tornillo en algún lugar, y usted se la ve que con un dinerito o algo, usted rápido le sale una mentirita rápido. ¿Estamos nosotros así? Pregunta, ¿estamos nosotros como los discípulos antes de la resurrección o después de la resurrección? Lamento decirle. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo será lo que se conoce como la lluvia tardía? El bautismo del Espíritu Santo vendrá nuevamente, familia, amén. ¿Y cuándo vendrá? Vendrá cuando haya que ir a dar el pregón final, a predicar el Evangelio eterno al mundo entero. Y usted se preguntará, ¿y qué es eso que usted está hablando? Venga mañana en la mañana. Amén. Vamos a empezar a desglosar este asunto, porque ¿qué dice el Evangelio eterno? Teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho ¿qué? Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. ¿Y qué? Y si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ese Evangelio eterno que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, mañana lo vamos a empezar a estudiar de lleno. Y este mensaje será llevado al mundo entero. ¿Pero por medio de qué? Por medio del poder y la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tengo que hacer yo para prepararme para eso? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque, pregunta, ¿los discípulos eran calientes antes de la resurrección? No, estaban en la iglesia, se habían bautizado en agua, pero estaban ellos eran un poco tibios, ¿sí o no? Porque creían que estaban muy bien. No le dijo Pedro, Señor, yo aunque sea, yo estoy firme, Señor. Y Jesús le dijo, no te preocupes que cuando el gallo cante te vas por ahí. Y tan pronto se puso un poquito de presión, salieron todos corriendo. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y nosotros qué debemos estar haciendo entonces? ¿Cómo yo puedo llegar a ser un cristiano caliente? Familia, ¿a dónde tenemos que ir entonces?
al santuario. Amén. El santuario nos explica qué tenemos que hacer, y cuando miramos entonces, ¿qué es lo que dice Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la... Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Significa que entonces tenemos que ¿qué? A seguir los pasos de Jesús. Pregunta, ¿por dónde pasó Jesucristo en su primer paso en venir a salvar al ser humano? Vino a la tierra. Amén. Pero ya estamos aquí. Pero ¿cuál fue el próximo paso? ¿A dónde tuvo que pasar Jesucristo la primera fase de su misión? ¿El altar de qué? El altar de sacrificio. ¿Qué representaba el altar de sacrificio? La cruz del Calvario. ¿Yo tengo que ponerme en la cruz? ¿Yo tengo que colgarme en la cruz como Cristo? Gracias a Dios, no, familia. Nosotros no tenemos que pasar por esa. Aunque puede ser que nos toque, porque no pasó con los discípulos. La Biblia dice que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán que padecer persecución. Pero eso vamos a hablarlo más adelante, vamos poco a poco, ¿está bien? Porque el tornillo va apretando. Pero hay que ser realista. No podemos esperar que nuestro Señor Jesucristo haya pasado por lo que pasó y pensar que nosotros vamos a venir aquí a vivir una vida de rosa y estar en la hamaca todo el día tomando piña colada vírgenes para irnos a los cielos. Así no es, familia. Hay una misión que cumplir. Hay un trabajo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Así que mirando a Jesucristo que da ese primer paso en el altar de sacrificio, ¿qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos, porque el reino de los cielos ¿a qué? Ha llegado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, después del arrepentimiento, ¿cuál es el próximo paso que dio Jesús? Jesús fue al altar del lavacro, que representaba ¿qué? Su resurrección, ¿verdad? Murió y resucitó. Pregunta, entonces, siguiendo el mismo patrón de Jesús, que es lo que vamos a estar haciendo durante esta semana, vamos a seguir los pasos del santuario. Pregunta, ¿cuál es el próximo paso que debemos dar usted y yo? Hechos 2:38. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Y qué vas a recibir? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros después de arrepentirnos? Sed bautizados. Ay, ay, ay. Aquí se pone la cosa dura. ¿Cuál es el plan de salvación? El plan de salvación es que usted se arrepiente. Mira que Cristo murió por tus pecados. Mira que Jesús lo dio todo por ti. Decirle, Señor, gracias. Pido perdón por mis pecados, que son los que te llevaron a la muerte. Y ahora pido perdón y quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. ¿Y cuál es el próximo paso que dice el Señor? Sed ¿qué? Sed bautizados. ¿Están conmigo? ¿Cómo es el bautismo? Marcos 1, 9 y 10. Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue ¿qué? Bautizado por Juan. ¿En dónde? ¿Por qué Jesús fue bautizado en el Jordán? Inmediatamente al subir del agua, vio que los cielos se abrían. Pregunta, ¿qué significa bautismo? Ya lo sabemos, ¿qué significa? Ser completamente cubierto por agua. Entonces el bautismo de agua es que usted está ¿qué? Completamente cubierto por agua. ¿Por qué Jesús fue al Jordán a bautizarse? Porque tenía que ver mucha agua. ¿Están conmigo? Así que el Jordán, el río no es el único lugar. Cualquier lugar donde haya agua, que usted pueda estar completamente sumergido en agua, eso es el bautismo bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, familia, le hago una pregunta. ¿No es Jesús nuestro maestro? ¿No es nuestro Señor? ¿No es el que nos muestra cuál es el camino a dar, sí o no? Sí. Entonces, ¿se bautizó él de esa manera? Sí. ¿Para qué dijo él? Para que se cumpliera toda justicia. En otras palabras, para enseñarnos a nosotros cómo nosotros también debemos ser bautizados. ¿Cuántos están conmigo? Y alguna gente me dice, pero ven acá, a mí no me bautizaron así. A mí cuando yo era chiquito, a mí me echaron agüita en la cabeza. Lo que se llama la aspersión. Pues le voy a decir algo, a mí también me hicieron eso. A mí también me hicieron eso. Mis papás y mi mamá me hicieron ellos la aspersión. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la creencia de ellos, entendían que eso era el bautismo. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo crezco y estudio la Biblia, me doy cuenta que eso no es bautismo bíblico. Eso es una tradición de un hombre, de los hombres del mundo. El bautismo bíblico es ser sumergido totalmente en agua. Y por eso dice Marcos 16:16, el que ¿qué? El que crea y sea bautizado será, pero el que no crea será ¿qué? En otras palabras, el que cree, ¿qué hace?
se bautiza. ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. ¿Un bebé puede creer? A mí me lo hicieron, yo creo que yo tenía quizás como 8 algunos días de nacido. Y a mí me llevaron. ¿Yo sabía lo que estaba haciendo? No. Gracias a mi mamá y mi papá, porque ellos hicieron lo que ellos entendían que era lo mejor. Pero cuando yo creo que veo lo que dice la Biblia, yo digo, yo quiero ser bautizado como Cristo Jesús. Amén. Porque hay que creer para ser bautizado. Usted nadie lo puede bautizar. Usted toma la decisión de bautizarse y de entregarle su vida al Señor. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué representa el bautismo? Sencillo. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. ¿No sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué? ¿En su qué? Cuando hacemos el bautismo de agua de Cristo, somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados con Él en la muerte por medio de ¿qué? Del bautismo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, ¿qué representa el bautismo de agua? El bautismo de agua representa cuando usted acepta a Cristo Jesús. Usted está diciendo, yo quiero también darle muerte a mi vieja vida. Yo quiero ahogar el viejo hombre y la vieja mujer, y yo quiero entrar a las aguas bautismales. Por medio del bautismo de agua participamos de la muerte de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque yo no tengo que ponerme en una cruz para cubrir mis pecados. Ya Cristo lo hizo. ¿Yo qué tengo que hacer? Bajar a las aguas bautismales, y por medio de esa preciosa ceremonia yo estoy ¿qué? Participando de la muerte de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y alguna gente me dice, eso no es necesario. Yo me he encontrado con cristianos, escúcheme bien, que me dicen, el bautismo no es necesario. Bueno, cuando yo veo el plan de salvación, es el segundo paso. No me diga que no es necesario. Y el mismo Jesucristo que dijo, el que fuese bautizado y el que crea y fuese bautizado será ¿qué? Significa que si usted no se bautiza o si no cree, no se va a salvar. Y Jesús dice claro en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de ¿quién? La voluntad de mi Padre. En otras palabras, porque usted dice que es cristiano, eso no es nada. Usted podrá gritarlo a los 4 vientos. El cómo se sabe si una persona verdaderamente es seguidor de Cristo, porque hace o obedece la voluntad del Padre. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y alguna gente me dice, ay, pero mi papá, mi abuelo, ellos nunca se bautizaron por agua. Ellos, al igual que tú, ellos pensaron que la aspersión de agua era lo que se hacía. ¿Me estás diciendo que no se van a salvar? Jamás en la vida. Yo no soy quien para decir quién se salve y quién no. Pero lo que sí sé es que Dios es un Dios justo. Y Dios juzga a cada persona de acuerdo a lo que conoce y cómo vive ese conocimiento. Por lo tanto, si una persona le pasaron la agüita en la cabecita y no sabían la verdad del bautismo bíblico y así murieron, usted no se preocupe, que el Señor es un juez justo. Amén. Pero yo no le estoy hablando a ningún muerto en esta noche. Si usted está aquí escuchando y viendo lo que yo estoy diciendo, usted ya sabe y ya no es ignorante. ¿Están conmigo? El Señor te está diciendo es que es tiempo de dar el próximo paso en el plan de salvación. ¿Cuánto dicen amén? Es tiempo de bautizarte. Y te hago una pregunta. Si Él lo dio todo, si Él lo entregó todo, al punto que se dejó poner sobre una cruz y morir, la peor muerte en toda la historia, ¿y qué nos pide a nosotros? Que bajemos a las aguas bautismales en muestra de aceptar su entrega. Pregunta, ¿es poco? Hechos 22:16. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate en el nombre de Jesús. Amén. Jesús te está llamando. Así que yo voy a terminar esta noche con un llamado. Un llamado a las personas que se encuentran aquí en esta noche. Escúcheme bien. Que uno, aún no se han bautizado. Sí. O dos, que se bautizaron en el pasado, se olvidaron del pacto con Dios y ahora están deseosos por regresar. Sí, ya puede empezar. Las ujieres van a repartir unas tarjetas de decisiones. Escúcheme bien. Le van a dar el primer paquete a la persona de la primera fila. Usted toma una tarjetita de decisión y pásesela a la persona que está al lado.
Y así sucesivamente cada fila. Toda persona que está aquí en esta noche va a recibir una tarjeta de decisión, por favor. Todos. No importa si usted nació en una familia cristiana, si llevas toda la vida en la iglesia, todo el mundo va a recibir una tarjetita de decisión en esta noche. Porque yo no sé quiénes son y quiénes no son. Así que yo cubro a todo el mundo por igual, amén. Por favor, lo primero que vas a hacer es que vas a escribir tu nombre y tu número de teléfono. Si necesitan un bolígrafo o un lápiz, por favor de levantar la mano, que también las sugieres tienen lápiz o bolígrafo. Por favor, levante la mano, ponga su... Escúcheme bien, lo estoy viendo, ya están haciendo trampa. Nombre y número de teléfono nada más. Estos son como los exámenes en la escuela, que te decían no empieces. Nombre y número de teléfono nada más, por favor. Todo el mundo que se encuentra en esta noche aquí, si usted está escuchando por la radio o si está viendo por las redes sociales, usted también puede tomar este quiz del plan de salvación con nosotros, amén. Todo el mundo lo va a tomar. Todo el mundo, ¿ya repartieron? ¿Todo el mundo tiene su tarjeta de decisión? Levánteme la mano a ver. Levánteme la tarjeta de decisión. Yo quiero asegurarme que todo el mundo lo tenga. Todo el mundo levante. No voy a empezar hasta que todo el mundo levante. Muy bien, gloria a Dios. Nombre y número de teléfono. Si alguien necesita un bolígrafo, levánteme la mano, por favor. Muy bien. Vamos a comenzar. Por favor, preste atención para que no se enrede. Número 1. Toda persona que se encuentra aquí, si usted tiene oreja y ojo, usted va a recibir una tarjeta. ¿Está bien? Póngaselo así más sencillo. El que tenga oídos, oiga. Todo el mundo, independientemente si usted está en la iglesia, si nació en la iglesia, si lleva toda la vida en la iglesia, no importa. Todo el mundo va a recibir una tarjeta, por favor. Número 1, escuche bien. Viendo el amor indescriptible de Cristo por mí, deseo que Él sea el único sentado en el trono de mi corazón. Yo voy a marcar la número 1, aunque ya he tomado la decisión, porque esa decisión se debe tomar todos los días. Amén. Así que yo marqué la número 1 porque yo quiero hoy reconfirmar que yo quiero a Cristo como el único sentado en mi trono. Cuando dicen amén. Si usted también quiere reafirmar esa decisión o tomar la decisión por primera vez en su vida hoy, márcame la número 1. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Yo amo a Jesús y quiero unirme a Él. Es mi deseo ser bautizado por inmersión siguiendo el ejemplo de Jesús. Escúcheme bien, por favor. Si usted nunca ha sido bautizado por inmersión, si usted nunca ha bajado las aguas bautismales, le siento, pero si usted le echaron agüita en la cabeza cuando era un bebé, lo siento, pero eso no es el bautismo bíblico. Tenemos que irnos por la Biblia, amén. Para irnos seguros, no juegue con la salvación. Si usted nunca ha sido bautizado por inmersión y usted quiere en esta noche decir, Señor, yo te amo y yo quiero prepararme para ser bautizado por inmersión, márcame la número 2, por favor. Si usted nunca lo ha hecho y quiere prepararse para ser bautizado por inmersión, por primera vez en su vida, amén. Muy bien, solamente si es la primera vez que usted lo va a hacer. Número 3, escúcheme bien. Yo había sido bautizado por inmersión, o sea, había bajado las aguas bautismales en el pasado, pero me he alejado de Dios y quisiera reconciliarme y ser bautizado. ¿Qué significa eso? Usted en algún momento en el pasado había sido bautizado por inmersión, pero usted no se mantuvo fiel al Señor. Usted se apartó del Señor, se fue de la iglesia, se fue al mundo y le dio la espalda al Señor. Y después de un tiempo, usted se dio cuenta que el mundo no tiene nada para usted. Y usted ahora está diciendo, yo quiero regresar y yo quiero reconciliarme, restaurar mi vida nuevamente con el Señor. Y yo quiero ser, ¿qué? Rebautizado. ¿La Biblia habla de rebautismo? Claro que sí, en el libro de Hechos capítulo 19. Hay un grupo de personas que fueron bautizados por agua. Y cuando viene Pablo, dice que Pablo le empezó a hablar de la santificación y de la obra del Espíritu Santo. Y ellos dijeron, nosotros nunca nos hablaron de eso. A nosotros nadie nos enseñó sobre eso y vivíamos por ahí como chivos sin ley. Y Pablo dijo, bueno, pues ahora que saben, lo aceptan. Sí, queremos ser santificados y queremos ser rebautizados también, dice la Biblia. Amén. Así que usted puede ser rebautizado si es su deseo, si se haya apartado del Señor y desea regresar. ¿Cuántos dicen amén? O la número 4. Me gustaría aprender más sobre la palabra de Jesús y comenzar un curso de estudio bíblico. Quizás usted está aquí y todavía usted dice, bueno, yo no estoy listo todavía, yo quiero saber un poco más, yo quiero aprender más, me gusta lo que estoy escuchando,
pero yo quiero prepararme mejor y no sé todavía si estoy listo, yo quiero aprender y tengo preguntas. Perfecto, márqueme la número 4 y esa la puede marcar independientemente si se quiere bautizar o no, porque para eso estamos aquí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué van a hacer con las tarjetitas? Ahora vamos a hacerlo al revés. Los que están en este lado, saquen las tarjetas hacia su mano izquierda. Los que están en este lado, saquen sus tarjetitas hacia la mano derecha. Y las sugieres van a pasar a recoger las tarjetitas de decisión. ¿Cuántos dicen amén? Sencillo, fácil y sin dolor el proceso, ¿sí o no? Ahora viene la parte buena. Antes de terminar, antes de irnos, yo sé que en esta noche hay gente que han tomado la decisión más importante de su vida, de ser bautizados por primera vez o rebautizados. ¿Cuántos dicen amén? Y para mí, yo digo que eso es una fiesta. Eso hay que celebrarlo, porque usted decir, yo voy a dejar de estar como observador en este juego y yo voy a entrar al terreno de juego, es un paso importante. Pregunto en esta noche, ¿hay alguien que en esta noche tomó la decisión de ser bautizado o rebautizado? Póngase en pie en esta noche, porque yo quiero orar por usted. Amén. Póngase en pie si usted tomó su decisión esta noche de ser bautizado o rebautizado. Gloria a Dios por las dos hermanitos y hermanitas que están ahí. Vengan aquí al frente, vamos a orar por ustedes, por favor. ¿Por qué? Porque han tomado la decisión más importante de su vida. Yo sé que hay más personas, además de ellos, que han tomado su decisión. ¿Cuántos dicen amén? La decisión más importante de tu vida es de decir, yo quiero entregar mi vida completamente al Señor. Amén. Mira, por ahí vienen, tomados de la mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero yo sé que hay más personas. Siempre hay más. Yo sé que la gente, ay, que no me gustan las cámaras, que olvídese las cámaras. Olvídese de la gente que está viendo. Esto es un momento de gozo y de alegría. Cuando una persona decide decir, yo quiero romper con los lazos ya de este mundo y yo quiero comenzar una nueva vida con Cristo Jesús. Y yo, aceptándolo a Él como mi Señor y Salvador, doy el próximo paso de la fe, que es bajar a las aguas bautismales. Pregunta, ¿hay alguien más que quiere unirse esta noche para orar por ellos? Porque el enemigo va a ir apretando, amén. Pero el enemigo aprieta, pero no importa, porque aquellos que aman y honran y obedecen al Señor, acampan alrededor de ellos los ángeles de Dios. ¿Hay alguien más en esta noche que quiere ponerse en pie y decir, yo quiero prepararme para ser bautizado, yo quiero prepararme para dar ese gran paso de fe, aparte de estos dos que se encuentran aquí en esta noche? ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien más? ¿Cuántos han sido bautizados ya y en esta noche quieren decir, Señor, gracias? Gracias, Señor, por eso. Póngase en pie si usted quiere decirlo en esta noche. Si usted ya fue bautizado y quiere decir, yo quiero decirle gracias, Señor, por ese gran paso de fe que he dado. Amén. Gloria a Dios. Reconfirmando, ¿verdad? Todos los días debemos reconfirmar y decir, Señor, la mejor decisión de vida que he tomado en mi vida es haberle dado mi vida al Señor por medio del santo bautismo. Porque dice que ¿qué? Arrepiéntete, bautícete para recibir ¿qué? El perdón de los pecados. Qué lindo. Y segundo, el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo para empezar ¿qué? Hacer la obra de santificación. Pregunta, ¿hay alguien más en esta noche que aún no se ha bautizado o que se quiere rebautizar y se quiere preparar para ese evento? Yo solamente quiero orar por ustedes. Amén. ¿Alguien más que quiere pasar aquí al frente y decir, yo quiero? No sé, pero yo sé que siempre hay más, porque después paso por los papeles y después, ¿y por qué no se paró? Y después, ¿y por qué no se paró? ¡Ay, que me dio miedo! No le tenga que tener miedo. Yo solamente muerdo los domingos en la mañana, así que estamos bien. ¿Alguien más que quiere unirse? Le están haciendo la señal al esposo. Pase para acá al frente, venga acá, déjese de ñoñería y venga para acá. Póngase en pie y diga, yo también. Amén. Deja que esos ángeles apunten ahí en ese libro de la vida. Ahí está cuando dieron el paso de fe para ser bautizado o rebautizado. ¿Alguien más, además, que quieren esta noche decir, yo quiero prepararme, ¿verdad?, para ser bautizado o rebautizado? Pues gloria a Dios. Yo sé que hay más. Yo voy a incluirlos a ustedes en mis oraciones porque sé que ya están inscritos. Y por estas 3 almas que están aquí. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la bendición y el privilegio de poder pertenecer a tu pueblo, de poder ser adoptados a la familia de Dios. Y sabemos, Padre, que esto es posible únicamente gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la obra del Espíritu Santo también en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque hemos visto cuál es la meta de todo cristiano en esta vida,
es que tu Espíritu Santo pueda tener el control completo nuestro. Que podamos tener una entrega total para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que Él quiere hacer en mí y por medio de nosotros también. Pero antes de llegar a esa meta, antes de llegar a ese proceso de santificación completo, tenemos que dar los primeros pasos de bebé. Arrepentirnos ante la cruz del Calvario y viendo ese gran regalo, esa gran entrega. Y cuando aceptamos la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, entonces el próximo paso es bajar a las aguas bautismales. El gran día de la boda, el gran día del sellamiento de esa relación. Gracias, Padre, porque es una ceremonia preciosa y hermosa. Tendremos una preciosa ceremonia bautismal al final de este seminario. Dios quiera que estén listos muchas personas para ir. Pero vamos a ir al paso de ellos cuando estén listos. Aquí hay 3 almas que en esta noche han dicho que quieren renunciar al mundo y quieren vivir para ti. Que quieren romper los lazos del pecado y quieren vivir en justicia y en victoria. Gracias, Padre, por este gran privilegio. Sabemos que los ángeles están gozando aquí con nosotros. Y tú allá arriba, Padre, estás deleitándote con el Hijo. Y igual el Espíritu Santo aquí. Nosotros también, Padre. Ayúdanos ahora a estos nuevos hermanitos y hermanitas que podamos ayudarlos, apoyarlos y animarlos en seguir dando los próximos pasos que necesitamos para poder morar contigo nuevamente. Gracias por esta bendición, Padre. Gracias por este privilegio. Y también bendice a los que están ahí que quizás no han tomado su decisión. Los que están en la radio escuchando, que puedan llamar y también decir su decisión. Los que están en las redes sociales, que puedan escribir ahí en Facebook, que también quieren ser bautizados. Y haremos lo posible para ayudarlos para cumplir esa meta. Y también a los que están aquí, que quizás están luchando por la decisión, que están peleando, que tu Espíritu Santo no los deje quietos. Que los siga amonestando hasta que digan: está bien, me rindo ante ti, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta bendición. Bendice a todos los que estemos aquí, a los que ya hemos sido bautizados y a los que queremos ser bautizados. Y a los que aún están peleando y luchando, también bendícelos. Gracias por la bendición, Padre. Sabemos que este es el único camino que nos llevará a la vida eterna. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dile que está a su lado: yo quiero estar contigo en el reino de los cielos. Yo quiero estar contigo en el reino. No se olviden.